Pacientes que murieron por COVID, que aparte tenían obesidad, son bestiales. Hombres blancos, cis, heterosexuales, os aguantáis. No estamos hablando de un problema estético, estamos hablando de un problema de salud. La Organización Mundial de la Salud... La Organización Mundial de la Salud... ¿Me permites sí, acabar un poquito? Pero solo quiero puntualizar que la OMS... Déjame que... yo te he respetado, déjame que acabe, luego me contestes. Bienvenidos al podcast de Clínica Egos. En el podcast de hoy vamos a hacer un pequeño debate entre el doctor Ricard Sorio, especialista en obesidad, psicólogo en obesidad de Clínica Egos, y Pau, que es activista antigordofobia y actriz, que tiene una obra que ya os contará, se llama Cachalot. Y bienvenidos al podcast. Espero que pasemos hoy un buen ratito, que dialoguemos un poco desde dos perspectivas totalmente diferentes de un mismo tema. Pues querría que te presentaras un poquito tú, Pau. ¿Qué tal? Cuéntanos un poco sobre ti. Hola, yo me llamo Pau, soy actriz y también soy activista gorda. Tengo una obra con dos compañeras que son Meritxell Llort y Isabel Joaniquet, y hemos creado Cachalot, que es una obra de teatro que va sobre la gordofobia, la vida de una persona gorda que nunca ha podido adelgazar. Esta es como la premisa, y a partir de aquí pues vamos hablando de situaciones desde la infancia y adolescencia hasta la edad adulta, de opresiones que ha sufrido, tanto externas como internas, por el hecho de ser una persona gorda. Y antes también, así un poco hablando y tal, cuando nos estábamos conociendo, me decías que en esta obra hay gran parte de ti y gran parte de ti que habéis plasmado juntas, junto con la directora Meritxell, que ahora no la veis, pero está aquí también, sí, que nos ha querido acompañar. Y cómo te sientes al poner esa parte de ti en una obra tan importante, ¿no? durante tu carrera, y cómo crees que eso se transmite en la gente que viene a verte y que le llega ese mensaje. Puede parecer algo muy duro, pero sí que es verdad que con temas de gordofobia, casi todas las personas gordas hemos sufrido situaciones muy similares. Entonces, aunque yo parta de mi vida personal, realmente mucha gente que tiene este tipo de cuerpo se identifica. Así que para mí también ha sido como más fácil poder ficcionarlo, poder salir de lo que es algo como mi vida personal. Empezamos el año pasado, en octubre, hablando un poco pues, de cosas que me habían pasado de pequeña, de adolescente, de incluso cosas que me han pasado, situaciones gordofóbicas que me han pasado ya en la edad adulta, y luego poco a poco también nos fuimos investigando más a nivel médico, también a nivel social, incluyendo también la presión estética, pues toda la presión que podemos sufrir las personas gordas, no solo por el tema de la gordofobia, sino también pues, otras prácticas que ponen en riesgo nuestra salud, tanto física como mental, y la verdad es que todo al final, aunque sí que sea como una parte como muy importante de mi vida, refleja una situación que vivimos muchas personas y es súper enriquecedor. Sí. En tu caso, Ricard, que tienes en consulta siempre a pacientes, ¿no?, con este tipo de problemáticas, ¿cómo lo solventas o qué les recomiendas en ese paso médico que tienen que llevar a cabo? Mira, lo primero, quiero felicitar a Pau, porque el hecho ya de exponerse en un teatro y ser un poquito el modelo a seguir que ella quiere transmitir no es fácil, ¿eh? Esto nos lo encontramos cada día en la consulta, a diferencia de que los pacientes, muchos de ellos, vienen con una frustración y con una sensación de fracaso, ¿eh? Cuando nos consultan han probado de todo tipo de tratamiento, no han encontrado resultados óptimos, y lo que es más triste a veces, que en algunos centros de salud donde han sido abordados por equipos de profesionales sanitarios, pues tampoco les han orientado a dar una solución, ¿no? Entonces, ¿cómo lo abordamos? Pues mira, una de las herramientas básicas en el abordaje de la obesidad y que ha costado entender y todavía hoy por hoy cuesta entender,
es la intervención sobre todo lo que es la esfera emocional, ¿vale? Nos hemos encontrado a lo largo de muchos años que el paciente con problema de peso era dirigido a la dietista o al endocrino, ¿vale? O al médico del pueblo, ¿vale? Y el mensaje que se le daba era: usted deje de comer y usted haga ejercicio. Se le ponía una dieta que tenía que seguir y eso era una frustración en su mochila. En el momento que los psicólogos hemos empezado a reivindicar y a manifestar que estos pacientes necesitan un trabajo cognitivo, un trabajo de conducta, un trabajo de reconocimiento y un trabajo sobre todo desde el punto de vista de la esfera emocional, pues verdaderamente los resultados están siendo diferentes, ¿vale? Lo que pasa es que cada paciente es distinto, tiene sus rasgos de personalidad, su manera de afrontarlo y evidentemente su experiencia, ¿no? Después quizás entraremos más quién establece estas presiones, ¿vale? Pero es que esta presión viene dada desde la propia sociedad y si hacemos un balance y retrocedemos en la sociedad en años anteriormente, esto ha ido cambiando. Es decir, mira, si nos situamos simplemente en el barroco, en la época de barroco, en la época siglos XVII, XVIII, ¿quién nos recuerda el famoso cuadro de Rubens de las Tres Gracias? Este era un cuadro que se situaba en las grandes fiestas de los nobles, donde había que manifestar el culto al cuerpo desde una perspectiva de defensa de la obesidad, ¿no? Hoy por hoy ha cambiado el canon de belleza, ¿no? Entonces el paciente, la persona que tiene un problema de peso, ha ido recibiendo muchos feedbacks, pero muy poco resolutivos. ¿Y en qué te basas para establecer que una persona realmente tiene ese problema de obesidad o que tiene ese sobrepeso que no es correcto para su desarrollo del día a día? Mira, lo primero, desde la perspectiva ya médica, es que la obesidad es una enfermedad, ¿vale? ¿Por qué es una enfermedad? La obesidad es una enfermedad porque cuando tenemos una persona delante con obesidad no estamos valorando el exceso de kilos, estamos valorando el exceso de grasa, ¿vale? La obesidad se define como un exceso de tejido adiposo totalmente perjudicial para la salud. Una persona puede ser joven, no tener ninguna patología asociada a su obesidad, pero esa grasa le está generando una inflamación en sus órganos internos, corazón, hígado, páncreas. Esa inflamación que genera ese exceso de grasa a largo plazo tiene un mayor riesgo de poder desarrollar pues, una cardiopatía, un trastorno cardiovascular, un trastorno metabólico, una apnea, un problema hepático, un cáncer o incluso la muerte, ¿vale? Hemos pasado hace poco una pandemia muy invasiva, muy agresiva y muy mortífera, ¿vale? Los datos de pacientes que murieron por COVID en las unidades de cuidados intensivos, que aparte tenían obesidad, son bestiales, ¿vale? Por lo tanto, no estamos hablando de un problema estético, estamos hablando de un problema de salud que hay que valorarlo desde una perspectiva médica, de equipo, no por índice de masa corporal. Es decir, yo puedo tener delante una persona que tiene un índice de masa corporal, que es el peso en función de la altura, con un 35, y esa persona quizás lo que tiene es un buen componente de músculo y menos componente de grasa. ¿Es un obeso grado 1? No, ¿vale? Eso es un dato antiguo, pero hoy por hoy se elaboran una serie de pruebas médicas donde evaluamos la grasa interna, la grasa visceral, ¿vale? Y esos son indicativos de salud. ¿Qué nos puedes aportar desde ese punto de vista más sociológico en este asunto? Vale, yo por ejemplo estoy totalmente en contra de que la obesidad sea una enfermedad. Para mí no es una enfermedad, es un factor de riesgo. O sea, nadie muere de estar gordo, per se. Es un factor de riesgo, como puede ser un factor de riesgo que alguien que tiene la piel atópica tenga un porcentaje alto de tener tal enfermedad dermatológica o alguien tenga más, sea más potencial a tener ciertas enfermedades, pero en sí no es una enfermedad. Eso para empezar. Y esto es un problema porque en sí es un concepto gordófobo, porque estamos patologizando a la gente. Es decir, estoy totalmente de acuerdo que el IMC no indica nada, o sea, en eso no hace falta debatirlo porque es verdad y además que es un
un concepto también muy antiguo que por fin se está empezando a investigar más y a ver que no tiene nada que ver. Pero para mí lo que es preocupante realmente es que cuando hablamos de salud no tengamos en cuenta, para empezar, la salud mental, la salud social, la salud física. Que una persona tenga un cuerpo gordo no significa que solo tenga grasa o que esa grasa incluso pueda ser maligna. Hay muchos otros factores y si tanto nos importa la salud tendríamos que también tener en cuenta lo que hace la gordofobia a nivel de salud mental, es decir, trastornos de conducta alimentaria, la frustración que antes comentabas, ¿no? De claro que es frustrante si desde pequeño te están diciendo que este no es tu cuerpo, no tendría que ser tu cuerpo. Al final es el mensaje que nos llega es no tienes derecho a existir. Y ahora mismo estás en un cuerpo tránsito, y un cuerpo tránsito significa que tú ahora mismo tienes este cuerpo, pero tú lo puedes cambiar. No estoy de acuerdo en que nosotros podamos cambiar nuestro cuerpo. O sea, creo que a nivel de salud hay muchos otros factores que también pueden indicar que una persona tenga un cuerpo delgado o tenga un cuerpo gordo. Y si a lo mejor el problema es que como factor de riesgo puede dar a tener problemas cardiovasculares o tener problemas de diabetes, se tendría que enfocar desde otro sitio, como, pues no sé, pues para que se pueda estar más sano a nivel de movilidad, pues hacer este tipo de ejercicio o socializar, ¿no? Pero no tanto en el hecho de vamos a hacer que esta persona esté delgada, sea como sea. Vale. ¿Puedo contestar? Claro, claro. Mira, la muerte es el último rango de la enfermedad. ¿Vale? Pero viene por otras enfermedades. Sí, pero mira, la Organización Mundial de la Salud... La Organización Mundial de la Salud... ¿Me permites acabar un poquito? Pero solo quiero puntualizar que la OMS se ha privatizado desde hace unos años. Vale, déjame que... yo te he respetado, déjame que acabe, luego me contestes. Mira, Vale. La Organización Mundial de la Salud nos define que la enfermedad es definida como una alteración de un tejido corporal, ¿vale? En este caso hay una alteración de la grasa, del tejido adiposo. Verdaderamente, que no por ser obeso todo el mundo se va a morir, es decir, pues hay que evitarlo, ¿vale? Pero es que tú misma me lo estabas diciendo, la salud mental forma parte de este cajón, es decir, dentro de la obesidad, piensa que hay un 15% de la población obesa que tiene trastorno de conducta alimentaria, básicamente trastorno por atracón, y un 5% dentro de la población general, es decir, de los pacientes que no están abordados en unidades de obesidad, ¿vale? Por lo tanto, cuando yo hablo de trastorno o de enfermedad, ya estoy enfocando lo físico y lo mental, ¿vale? Todo eso es totalmente compatible a lo que dices, es decir, la gordofobia existe y existe desde la infancia y hay que trabajarla, hay que batallarla, ¿vale? Pero no podemos decir que la obesidad solo actúa como factor de riesgo porque también actúa como obesidad. Evidentemente hay un componente de factor de riesgo a otros trastornos, pero en el momento que ese tejido empieza a interferir sobre los órganos del cuerpo y en el momento que ese problema de peso interfiere sobre la conducta y el estado mental, estamos hablando de un trastorno, ¿vale? Entonces eso es un poquito la diferencia que yo quería matizarte. Vale. Ya sé que la Organización Mundial de la Salud hace cambios, es precoz, pero la clínica es la clínica y es lo que vemos, ¿no? Cuando hacemos las pruebas médicas, cuando observamos la funcionalidad de los órganos. Y no me estoy yendo solamente a la parte obesa, porque estar delgado, extremadamente delgado, no es sinónimo de salud. Es decir, yo he visto pruebas médicas de pacientes con infrapeso que son patológicos totalmente, ¿vale? Entonces no solamente estamos hablando de que es un problema de factor de riesgo. Entonces el cuerpo nos da una información de los hábitos que puede tener una persona o de la salud que puede tener una persona. El cuerpo y tu conducta, es decir, tú has dicho antes, no creo yo que lo podamos, o al menos lo entiendo, no creo yo que lo podamos cambiar. ¿Lo has dicho así? No, lo que quería decir, lo voy a desarrollar mejor, lo que quería decir es que se nos dice que nosotros tenemos el poder de cambiar nuestro cuerpo, ¿no?
Si pasas X horas en el gimnasio y comes estos alimentos, tendrás un cuerpo fuerte. Tú puedes hacerlo. Si haces esta dieta, tendrás un cuerpo delgado. Tú puedes hacerlo. Y lo que quiero decir es que la salud son muchas cosas. Totalmente de acuerdo. Que muchas veces no podemos cambiar. Si yo llevo una vida súper estresada porque en el sistema en el que estamos no tengo tiempo para dormir mis 8 horas, para socializar con mis amigos, que eso también es salud. Totalmente. O sea, por mucho que yo haga dieta o vaya al gimnasio o quiera cambiar algo a nivel físico, a nivel de apariencia, no voy a poder. Me refería a eso. En eso te doy la razón. Es decir, ese mensaje que Pau ahora mismo transmite es el que yo decía, ¿no? Es el que nos encontramos cuando nos llegan los pacientes. Tú puedes, haz dieta, haz ejercicio, ¿vale? No, yo estoy hablando desde una perspectiva multiinterventiva, es decir, evidentemente la persona tiene que acabar de poner su motivación, ¿vale? Es decir, multiinterventiva donde vamos a trabajar pues toda la gestión emocional, toda la intervención de hábito, estilo de vida. No defiendo una dieta, no defiendo una alimentación prohibitiva, porque eso está condenado al fracaso y a la frustración. Es decir, uno de los mensajes que damos desde los equipos de intervención es que el paciente no tiene una carta de alimentos prohibido, pero tiene que tener una educación nutricional que muchas veces no la tiene. Y eso nos lo encontramos, ¿vale? Yo no te voy a prohibir comer ciertos alimentos, pero te tengo que enseñar cómo esos alimentos trabajan a nivel metabólico y cómo quizás tú los manejas cuando tienes una frustración. Y eso me lo encuentro cada día. No todos los pacientes. No, obviamente. Yo me encuentro muchos pacientes que llevan una alimentación saludable, es decir, comen de todo tipo de alimento, pero quizás cuando tienen una gestión ansiosa, de estrés, un factor vital, no lo gestionan. Y entonces la manera de recurrir a esa gestión es con la comida, ¿vale? Hay atracones, hay ingestas nocturnas, hay toda una serie de transgresiones y eso les conlleva a comer alimentos con los cuales buscan un placer inmediato, ¿vale? Porque no saben gestionar su problema y entonces tienen que aprender técnica en resolución de problemas, ¿vale? Y eso va unido muchas veces a la obesidad. Esa es la línea que yo defiendo, ¿vale? La multidisciplinar. Y la que no defiendo es la de que tú puedes, depende solo de ti, ponte en marcha porque si no, no lo vas a conseguir. Es que igualmente, me parece interesante lo que has dicho, pero igualmente lo veo bastante individualista, en el sentido de que tenemos que tener en cuenta que estamos en una sociedad patriarcal y machista y capitalista y a lo mejor esa persona necesita buscar el placer inmediato, que en este caso puede ser la comida, como en otra persona puede ser el alcohol, pueden ser las drogas o puede ser las redes sociales, puede ser cualquier cosa por el tipo de sociedad en la que estamos. ¿Me explico? Entonces el problema a lo mejor no es tanto físico, no es tanto qué tipo de cuerpo yo tengo, qué tipo de peso yo tengo, sino en qué sociedad vivo y viviendo en esta sociedad, qué recursos tengo yo y con esos recursos qué puedo hacer. Mira, yo comparto una cosa contigo, la sociedad. Sí. Determina estas limitaciones y estos hándicaps, porque una persona extremadamente delgada puede actuar igual. Es decir, puedes recurrir a unas conductas de alimentación totalmente patológicas. Mira, yo no estoy diciendo, quizás me he expresado mal, yo no estoy diciendo que esa persona no pueda recurrir a una comida que le apetece en un momento dado y disfrutarla. Para nada. Es que tiene que aprender a hacerlo, tiene que hacerlo, no sentirse culpable. Yo uno de los deberes que pongo a mis pacientes es, cuando te apetezca un dulce, si tú eres una persona golosa, no te prives del dulce. Es decir, cómelo, pero gestiónalo, ¿vale? Yo quiero que lo comas porque lo disfrutas, porque te gusta el chocolate, porque lo puedes comer, pero no porque sea un camino de que tú quizás has tenido hoy una discusión con una persona, no has sabido resolverla y buscas controlar o compensar ese estado ansioso con la comida o con el dulce. Eso me lo encuentro cada día. Ya, pero eso no es tan bien, ponernos una presión encima de que para empezar tenemos que ser perfectos en todo, mi relación con la comida tiene que ser X, cuando realmente el input que tenemos alrededor no es ese. Es que me parece súper complicado y a la vez que estamos poniendo el foco igualmente en una cosa que para mí es estética, en el sentido de que si el canon de belleza cambia, como bien has dicho antes, también es
por las necesidades, la situación que tiene la sociedad. Antes, ¿por qué las gracias de Rubens eran el canon de belleza? Porque se creía que las mujeres que tenían ese tipo de cuerpo pues podrían dar más hijos, ¿no? Entonces, ¿ahora por qué una mujer gruesa, como puede ser las gracias de Rubens, se considera que no está sana? Mira. Pero me explico. Te entiendo. Pasa que yo creo que mezclamos ideas y conceptos, ¿vale? Sí, pero o sea, para mí mezclarlos también está bien porque tenemos que entender de dónde vienen las cosas. Mira. Antes que has dicho lo de la OMS, que hace unos años la OMS se privatizó. O sea, yo cuando a mí me hablan de estudios, de que la OMS ha dicho, de que yo pienso, vale, ¿de dónde vienen esos estudios? ¿Quién los ha escrito? Detrás qué farmacéutica hay. O sea, ahora mismo se mueve más dinero a través de todo el business que tienen montado, de cirugías estéticas, de dietas, de cosas relacionadas con la supuesta obesidad. Eso mueve mucho más dinero que cualquier otra cosa relacionada con las drogas o con las armas. O sea, estamos en un mundo donde las farmacéuticas tienen muchísimo poder y todo el tema del control dietético da mucho dinero y es una manera también de tener a la sociedad muy controlada, porque si tú estás preocupada por tu físico y haciendo todo lo que sea para tener un cuerpo X, en este caso es, según el canon de belleza, ser una persona delgada, no vas a estar en ese tiempo haciendo otras cosas. ¿Me explico? Sí, mira, por eso necesito que se mezclen para poder explicarlo, sí, porque no va separado. Yo entiendo lo que dices, lo respeto. Yo no defiendo un canon de belleza actual, porque es extremista, es un canon de belleza patológico, pero yo defiendo un peso saludable. Yo cuando los pacientes vienen a consulta nos preguntan, quiero llegar a este peso, olvídate, vamos a valorar un peso saludable. ¿Y qué es un peso saludable? ¿Cuál es la diferencia? Pues lo que te acabo de definir, ¿no? Sí. Cuando la grasa en tu cuerpo no está afectando tu organismo. Y eso se demuestra, es una muestra empírica, científica, que lo vemos en la medicina, que no es una ciencia exacta. Espera, perdón. ¿Cuál es la diferencia entre la medicina estética y la obesidad? Que estamos hablando de un problema de salud. Si yo tengo una nariz que no me gusta, que no me gusta y me la quiero intervenir, pues chico, seguro que a lo mejor, si no me opero, mi salud no corre peligro. Quizás es una parte más de autoestima, ¿vale? Pero quizás si yo tengo un componente de grasa hepático, mis transaminasas y todos mis parámetros internos me están subiendo, y en el momento que bajamos ese componente de grasa, mejorará toda mi parte metabólica, mis parámetros médicos y mis parámetros hepáticos. Y eso está demostradísimo. Los pacientes ¿Sí? ¿Es seguro? Sí, mira, los pacientes cuando vienen y pierden un 5% de su peso, pacientes que presentan comorbilidades, sobre todo hepáticas, observamos, y sobre todo problemas de colesterol, triglicéridos, observamos rápidamente que con esa mínima pérdida de peso, los análisis que se les realizan se estabilizan, dejan mucha medicación. Hay muchos pacientes diabéticos obesos que cuando pierden peso normalizan o reducen o abandonamos la medicación. Y vámonos a la parte mental, que es la mía. ¿Vale? La parte mental, que es la mía. Mira, yo tengo muchos pacientes que son pacientes, como te dije, con un trastorno por atracón. ¿Cuál es la diferencia entre darme un banquete un día y comer, como tú decías, que porque hay que privar? Para nada, nunca lo voy a privar. A pacientes que se levantan por la noche, que se comen grandes cantidades de alimentos de una manera compulsiva y de una manera adictiva. No, sé lo que es. Yo soy superviviente de TCA, lo digo aquí claro, tal cual. Hay que tratarlo. Yo no puedo permitir, desde mi moral profesional, decirle tranquilo, disfrútelo. Sí que puedo decir, y lo digo siempre, oye, ¿cuál es la diferencia entre una sobreingesta, que puede ser un día, oye, me apetece comer más, como más dulce, lo disfruto, lo que sea, como me pasa a mí, a lo que es un episodio patológico, ¿vale? Es un abordaje terapéutico y es un abordaje que tiene unas fases, un seguimiento y un control, y que se consigue y se trabaja, ¿vale? Pero con un equipo. Perfecto.
Yo creo que coincidimos en muchas cosas. Sí. O sea, Claro que sí. se consigue y se trabaja, perfecto, pero para mí, o sea, yo obviamente Que sí. estoy de acuerdo en que la gente mejore su salud mental y su estilo de vida según lo que le vaya bien a cada persona. Lo que no estoy de acuerdo es que haya ciertas patologías que estén relacionadas con cuerpo gordo. Vale. Porque si hay gente diabética o que tiene problemas hepáticos o cardiovasculares perdiendo peso, ya mejoran, porque hay gente delgada entonces que tiene esas enfermedades. ¿Te puedo hacer una pregunta Sí. general? ¿Tú qué opinas? Mira, uno de los pacientes que más nos refieren, las clínicas de fertilidad, son mujeres obesas que no consiguen quedarse embarazadas, ¿vale? El problema de fertilidad está muy descrito en la obesidad y observamos que cuando las pacientes pierden, primero, cuando se olvidan un poquito de lo que es quedar embarazada, porque Claro. eso genera un bloqueo mental. Ojo, verdaderamente cuando las apartas, las relajas, las olvidas, es decir, dejemos este tema ahora, vamos a centrarnos. Y la solución es perder peso. Claro, ¿Por pero qué? observamos que existe un problema de fertilidad muy descrito cuando vienen con obesidad y cuando pierden peso se quedan pronto embarazadas, ¿vale? Eso es un caso. Y no será, pregunto, ¿y no será que el hecho de conseguir perder peso, que es una meta que se han puesto, como si yo me pongo de meta, voy a escribir cada día una página de mi diario, eso hace que a nivel psicológico estén mejor, no por el peso en sí? Las dos cosas. No está descrito. Estamos en medicina, no es exacto. Ojalá que lo supiéramos. Vale, pues menos mal que me has dicho que Claro, la medicina no es la exacta, porque parece Mira, que hoy en día no, todo... no, o sea, nunca. Vale, la medicina perfecto. no es una ciencia exacta. La Perfecto. Eso está descrito. Entonces estamos de acuerdo de que los valores y lo que pensamos a nivel médico, hay un componente totalmente moralista de la sociedad hoy en día, que hoy en día nos dice que un cuerpo gordo no es un cuerpo sano. Y sobre todo teniendo en cuenta quién son las grandes empresas farmacéuticas que se benefician. Que se ¿no? benefician de ello. Vale. Entonces, por eso digo que sí que se tienen que mezclar las cosas. Sí, lo que pasa es que sigo lo mismo, ahí quizás ya tú y yo no estamos de acuerdo. Yo comparto eso hasta el punto donde consideramos que entramos ya en la patología. Claro, para mí es que claro, es que ya el concepto obesidad yo tengo muchas contradicciones. De hecho, creo que es una palabra que no se tendría ni que utilizar, y aquí ya sé que es que estamos totalmente en desacuerdo, pero porque... No, pero mira, en eso quiero apoyarte. Una de las cosas que somos, al menos intentamos ser muy prudentes, es cuando tenemos al paciente delante, en ningún momento, al menos mi experiencia que llevo 20 años en este tema, yo nunca le digo a un paciente, usted tiene obesidad grado 4, usted tiene obesidad grado 2, nunca. Y eso está súper bien, y esto vienen, pero mi experiencia es la contraria. Y esto vienen, te lo dicen, doctor, ¿sigue una obesidad grado 3? Esto te lo preguntan, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre he sido en contra de las etiquetas. Ya no solamente en obesidad, incluso en la psicología clínica, ¿no? Nunca me ha gustado etiquetar, nunca me ha gustado poner un diagnóstico con una etiqueta de libro, porque eso muchas veces, incluso luego con el tiempo, cuando vas evolucionando con el paciente, te das cuenta que hay errores. Yo me he encontrado con pacientes etiquetados de trastorno múltiple de la personalidad, trastorno adaptativo mixto afectivo, y luego ves que no es un trastorno de estas características, ¿vale? Entonces ahí sí que tengo que apoyarte en muchos mensajes de los que estás transmitiendo, pero hay otros que no los puedo compartir. Vale, si quieres vamos a hablar un poco de la gordofobia en las consultas médicas, porque bueno, mucha gente, como ya comentábamos antes también, se encuentra en el que va a la consulta a mirarse un resfriado y todo se lleva a, pues, ¿has pensado en adelgazar? ¿Qué experiencia has tenido tú en ese ámbito? Pues yo, como la gran mayoría de personas gordas, he sufrido muchísima gordofobia en la consulta médica, desde tener problemas a lo mejor mentales que no tenían nada que ver con mi cuerpo, con mi peso, a ir, pues lo que has dicho tú, un resfriado y que me den hora con la enfermera para ponerme a dieta, de no creerse el estilo de vida que yo tenía,
Yo cuando digo que soy actriz y explico pues, el ritmo de vida que llevo, que es bastante activo, en mi caso, pues no me creen. Y bueno, antes lo estábamos comentando, yo en 2017-2018 estuve a punto de hacerme una reducción de estómago y al final pues decidí no hacérmela. ¿Por qué me la iba a hacer? Pues porque llevaba ya un peso, nunca mejor dicho, ¿verdad? Un peso de una presión de soy una persona gorda y tengo que dejar de ser gorda porque llevo toda la vida siendo gorda y lo que me han dicho es que este no puede ser mi cuerpo real, que mi cuerpo tendría que ser un cuerpo delgado y al final eso pues te va mermando psicológicamente y sí, por temas de salud, cada vez que iba al médico me decían es que tendrías que hacer algo con tu peso, tendrías que hacer algo con tu peso, bla, 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 bla. Y al final pues me pusieron en lista de espera y yo sinceramente estoy súper contenta y orgullosa de mí misma de no haber pasado por ahí, porque las experiencias que tiene la gente de mi alrededor que se ha hecho una reducción de estómago, si yo me lo hubiese hecho no podría tener la vida que tengo ahora, que para mí la vida que tengo ahora es mucho más saludable que la que podría tener antes de la reducción. Y he conseguido este estilo de vida sin tener que pasar por eso y tampoco no es un estilo de vida que a lo mejor mucha gente no la vería como saludable, porque esto es otra cosa que también me gustaría poner sobre la mesa. ¿Qué entendemos por salud? Porque la salud son muchas cosas y también la salud es un derecho que tenemos, no es un deber. Yo no debo a nadie tener que estar sana. Totalmente. No se lo debo a nadie. O sea, entonces es un derecho. Si realmente el cuerpo gordo fuese, o la obesidad fuese una enfermedad, tendríamos que estar en una sociedad donde hubiesen las herramientas para que la gente no fuese gorda. Y no es así. ¿Me explico? Y aparte es que también creo que el hecho de tener que tener todos un tipo de cuerpo con un tipo de peso es una utopía y es que está muy ligado a la estética, por mucho que queramos como diferenciarlo. Bueno, pues mira, yo muchas cosas comparto con lo que ella dice. Existe gordofobia y eso es una batalla, ¿eh? Es una batalla de la sociedad que tenemos que batallarlo, ¿no? Esto lo encuentras desde la infancia, ¿eh? Sí. Pero es que lo encontramos ya, a ver, yo soy de una generación más antigua, ¿no? Esto en los cuentos clásicos de nuestra infancia lo hemos encontrado, ¿no? Es decir, no hace falta repasar mucho, y perdonad que me extienda un poco en esto, pero yo, por ejemplo, publiqué hace poco un libro donde hablo de este tema, ¿no? Cómo se trata la gordofobia en la infancia, ¿no? Si nos ponemos, por ejemplo, en el cuento, la historia de Charlie, la fábrica de chocolate, no sé si lo habéis leído o lo habéis visto, pues hay un niño gordito sí, que lo castigan a lanzarse a un río de chocolate, ¿no? Esto, por ejemplo, en Matilda, que es otro cuento también que se ha hecho musical, lo observas, ¿no? La malvada directriz o directora de la institución lo castiga al niño, que tiene también problema de peso, a comerse una tarta de chocolate, ¿no? La casita de chocolate de Hansel y Gretel, pues oye, hoy por hoy los psicopedagogos y los psicólogos están trabajando en que los niños cambien un poco el cuento. ¿Por qué se tiene que transmitir como que el pecado es comer del chocolate de la casita y entonces el castigo es tenerte preso por la bruja, ¿no? Es decir, la gordofobia existe desde la infancia, ¿vale? Y hay que trabajarla, hay que batallarla. Ella explicaba algo que yo he referido al principio, ¿no? Cuando llegan los pacientes han pasado por multitud de consultas y es muy fácil decirles adelgaza, o es muy fácil que te manden al neumólogo, pues porque a lo mejor pues tienes un problema que no respiras o no duermes bien y te digan, usted hasta que no adelgace no venga, o al traumatólogo, yo no le opero hasta que adelgace. Al final, yo recuerdo un congreso que hicimos de la obesidad nacional que se hace cada año y había un endocrino que nos presentó una ponencia y salía el paciente con una mochila, neumología, traumatología, psicología, psiquiatría, y al final el pobre íbamos cargándole cada vez más el estigma ese, ¿no? Porque al final decía, ¿y cómo lo hago? ¿Vale? Nadie tiene la obligación, es decir, a nadie se le impone que lo hagas, pero nosotros como profesionales de la salud, cuando nos lo piden, tenemos que ayudar,
¿vale? Otra cosa es que tú decidas que no te quieres hacer una bariátrica, que no consideres que es la alternativa en tu caso o que no te va a aportar una mejor calidad de vida, porque al final el derecho de tu vida eres tú, ¿vale? Totalmente. Pero si tú eres una persona que vienes y nos consultas y nos ofreces tu confianza, nuestra obligación como profesionales es asesorar, pero siempre la decisión la toma el paciente, ¿vale? Y esto nunca hay una presión, es decir, nosotros nunca vamos a obligar a un paciente. Mira, a mí muchas veces me vienen pacientes y me dicen, pero usted, doctor, de todos los tratamientos existentes, ¿cuál es el que me indica? Todo lo que sea pérdida de peso es lo que yo le indico, no pongo número. Todo lo que sea bajar esa pérdida de peso que a usted le está perjudicando en esto, en esto, en esto y en esto, es lo que le indico. Si usted quiere alternativas, estas son las que hay, porque todo va en la misma línea. Hay personas que nos dicen, yo no quiero entrar en un quirófano, lo vamos a respetar totalmente en su derecho. En estos casos sí dicen que no quieren entrar en un quirófano. Antes hablábamos también de los nuevos fármacos que hay. Bueno, es una alternativa. Es una alternativa como hay nuevos fármacos en toda la medicina. Es decir, los nuevos fármacos... Mira, los nuevos fármacos, hay unas industrias detrás y evidentemente en eso lleva razón, hay unos intereses, ¿no? Pero los nuevos fármacos lo que nos están demostrando por primera vez es que no disponíamos de ninguna ayuda farmacológica en ayudar al paciente a perder peso, ¿no? Antiguamente lo que se estaba haciendo era utilizar farmacología de otros problemas que observábamos que ayudaban al paciente a perder un poquito de peso o a controlar mejor esa ansiedad que no controlan solo con la conducta, ¿vale? Hoy por hoy hay nuevos fármacos que lo que hacen es activar, intervenir sobre moléculas relacionadas con el mecanismo de hambre y saciedad, concretamente la grelina y la leptina, es decir, inhiben a la grelina y activan la leptina, hacen que podamos comer de todo, no dieta estricta, que tenga menos hambre, que tenga más saciedad, pero ojo al dato, esto es un juego peligroso si no se acompaña de una reeducación, de un aprender y de una gestión, porque ese fármaco lo dejaremos. El fármaco es una ayuda temporal, que el paciente pide y que aparte, no solamente por primera vez lo que decía, observamos que ayuda a perder peso, sino que aquellos pacientes que tienen problemas de salud añadidos, estamos observando que les ayuda a mejorar el cuadro clínico, cosa que hasta ahora no se había conseguido. Recuerdo un antiguo fármaco que se recetaba cuando yo empecé a trabajar en obesidad, que era la sibutramina, la antigua sibutramina, un fármaco que se llamaba Reductil, que ayudaba a perder peso, pero al final lo tuvieron que retirar urgentemente, porque lo que ayudaba por un lado perjudicaba por otro, que era el riesgo de trastorno cardiovascular. Entonces, los nuevos fármacos de momento nos están demostrando una alternativa en ayuda del paciente y una mejora clínica en todo lo añadido, pero que decida el paciente si quiere. Y evidentemente no es una decisión solo del paciente. Hay que pensar que el paciente cuando nos llega le hacemos primero un estudio previo por si es o no candidato a ese fármaco. Esto no es una infusión que me lo tomo y a ver cómo funciona. No, hay que hacer un estudio previo, hay que ver ese fármaco, en tu caso, si toca o no toca, o si hay una posible contraindicación, que tengamos que no proceder a ello. Al menos es una manera correcta. Y sobre todo lo que ella dice, la decisión del paciente. Y una pregunta, ¿qué consecuencias tiene Dime. ¿Qué consecuencias tiene este fármaco? Bueno, mira, las consecuencias, de momento, lo que estamos observando son positivas, ¿vale? Sí que ahora ya están empezando a entrar una serie de mensajes, que si ojo, porque a largo plazo se ha observado un incremento de tasas de suicidio. Toda la farmacología siempre tiene un mínimo de posibles efectos adversos a largo plazo y están en estudio. Son fármacos que de momento no son nuevos, pero tampoco son ancianos, ¿vale? Estamos hablando de los fármacos como el Ozempic. Sí, bueno, la semaglutida, que es el Ozempic de antes, ahora ya no es Ozempic, ahora está derivado de otro tipo de fármaco, que es el Wegovy, el Mounjaro, que es el ahora. Antes era para la diabetes. La diabetes, efectivamente. Vale. El Ozempic, ya que lo has sacado. ¿Qué es el Ozempic? Es la semaglutida que se ha utilizado en diabéticos. En el momento que el laboratorio nos aporta la misma molécula, pero a dosis diferentes, es un fármaco no nuevo,
pero con unas dosis dirigidas a los pacientes con obesidad. ¿Para qué? Para que no interfiera sobre los pacientes diabéticos, porque llegó un momento que nos encontrábamos que al prescribirlo, a la hora que los médicos prescribían el fármaco a los pacientes para perder peso, la gente pues los con diabetes se quedaban sí. que no tenían. No había previsión, no podían conseguirlo, ¿vale? Sí que es verdad que es un fármaco que cuando hay una diabetes está cubierto por la Seguridad Social y cuando no la hay, no está cubierto por la Seguridad Social. Que eso es otro problema, ojo al dato, porque estamos hablando de salud y desde nuestra perspectiva que defendemos la obesidad como un problema de salud, ¿por qué no está cubierto? Están en ello, ¿vale? Pero sí, van por ahí los fármacos. Si tú me preguntas, ¿cuáles son las consecuencias que podemos tener? Yo creo que todavía es un poco pronto. Vale, ¿puedes, por ejemplo, derivar una intolerancia, no sé cómo explicarlo porque yo no he estudiado medicina, pero una especie de intolerancia a la insulina? ¿Puede ser que con el tiempo desarrolles una diabetes? Y si no está demostrado, ¿por qué ya se receta sin estar seguros de qué consecuencias va a tener a nivel de salud? A ver, ahí es a donde voy con el tema de la gordofobia. Mira. Que parece que lo importante sea perder peso a cualquier precio, igual que una reducción de estómago, problemas de intolerancias alimentarias después de la reducción, la gente vuelve a aumentar de peso con los años. Obviamente no vamos a hablar de las consecuencias psicológicas porque en eso estamos de acuerdo y ya lo hemos hablado. O sea, quiero decir que parece que aunque las consecuencias de según qué fármacos, según qué intervenciones para que la persona pierda peso, parece que no sean tan importantes porque esa persona va a perder peso y a lo mejor la calidad de vida que va a tener después de eso va a ser incluso peor por todos los nuevos problemas que tiene, pero está delgado. Y no estoy diciendo que tú estés a favor de ello, o sea, para nada, pero sí que lo veo muy peligroso. Mira, yo te voy a decir una cosa, muchas veces las consecuencias son de la mala praxis a posteriori, ¿vale? Es decir, no es de la intervención. O sea, estamos responsabilizando otra vez a la persona. No, para nada. No voy por ahí. No, sí. Te voy a explicar. Vale. Mira, Matiza, no. La mala praxis que se ha llevado a cabo con la persona. Vale. No podemos hacer una cirugía bariátrica y olvidarnos de un paciente. No se puede hacer. Y esto se está haciendo. Y se está haciendo en la seguridad en la salud social pública. Porque no hay medios. Pacientes sometidos a bypasses, que es, por decir, el último escalón de la cirugía bariátrica y que son cirugías donde ya intervenimos sobre la absorción de los nutrientes, donde ya intervenimos sobre toda una serie de parámetros de por vida que se tienen que controlar. Se pierden estos pacientes y no se les hace un seguimiento a posteriori, con lo cual las consecuencias están aseguradas. Entonces, ojo al dato, evidentemente, porque muchas veces no es por la praxis de la persona, sino porque no ha habido un buen seguimiento. Y eso es importantísimo. Hay otras cirugías bariátricas que no tienen ese grado de invasividad, que no tienen esa... A ver, ya volvemos a lo mismo que en medicina no es exacto, no hay nada seguro, pero que no tienen ese alto porcentaje de problemática y entonces nos da una mayor seguridad. ¿Por qué? Porque evidentemente si esa persona se nos pierde, y seguro que toda la vida no estaremos con ella, no tenemos esos riesgos tan garantizados de que puedan pasar. ¿Vale? ¿Y esto por eso, no entra por la Seguridad Social? Sí, sí que entra. Lo que pasa es que la Seguridad Social, por desgracia o por suerte, no lo sé, tiene unos criterios selectivos deficientes. Bueno, tiene los medios que tiene y tenemos los recursos no hay que equipos, no hay equipos, hay unas listas de espera que son bestiales y bueno, y también es verdad y te encuentras pues que no hay logística, ¿vale? Entonces hacen una selección a la hora de empezar pues a intervenirlos, pero claro, un paciente que tiene que ser operado y que tenga una lista de espera de 8 años, 6 años... Ya. Lo que pasa es que esto también ayuda a que crezca la diferencia entre clases, entre las personas que somos de clase trabajadora y las personas que sí que tienen recursos económicos para hacerse esas intervenciones. Sí, pero si mira, quieres que tener un buen seguimiento con un equipo y pero todo. Mira lo que te voy a decir, una cosita y me lo encuentro cada día. La gente prioriza un viaje al Caribe de 15 días a una... Te lo digo, sí, la gente lo prioriza, ¿eh? No, seguro que no es tu caso. No, el mío ya te digo que no es. Pero me encuentro, te puedo decir... El mío ya te digo que no es, porque siendo artista... Mira, la gente prioriza un
viaje al Caribe, Sí. que quizás es hasta más económico, más caro que pasar por esta intervención, o un coche determinado a una intervención de estas características. Pero eso es una realidad, un tanto por ciento Pero de que no la es un población tema- súper sí, pequeño, no, porque no. o sea, No, pero hay que más... no lo relaciono con una diferencia de clases, ¿vale? Lo diferencio por una preferencia de cara a lo que nos interesa en ese Bueno, momento. lo que nos interesa según los recursos que tengamos, porque si a mí me falta dinero para llegar a final de mes, Totalmente, ni igual. Caribe, ni coche, igual, ni... Igual que yo, pero te digo que eso no es lo que prima en la sociedad, en la Ya. sociedad nuestra, donde tenemos, y si nos vamos a Estados Unidos ya ni te digo, ¿vale? Fíjate que nos estamos... si presumíamos antes de que éramos una sociedad mediterránea, que podíamos difundir nuestra dieta, lo estamos trastocando esto. Es decir, nos estamos influyendo por toda la parte más occidental y al final priorizamos los lujos a la salud. Y esto te lo encuentras cada día. ¿Y eso no crees que es también por lo que decimos, que hemos dicho desde el principio, porque estamos en un sistema capitalista donde también hay según qué alimentos que son tachados de no sanos, como pueden ser los ultraprocesados, que no solo es que te hagan ganar peso, sino que también te pueden dar dolor de cabeza, puedes tener adicción, o sea, quiero decir que hay muchas otras cosas aparte del tema del peso, que ese tipo de alimentos cada vez están siendo más baratos, de alimentos que hace unos años teníamos pues verdura, legumbres, carne, pescado, que eran más económicos, ahora cada vez son más caros. Totalmente de acuerdo. Entonces, ahí te doy la razón. Es decir, mira... Entonces no depende solo de uno, depende de los recursos que tenga. No estoy individualizando en eso ni culpabilizando. No, hay una no. sociedad, evidentemente, que una dieta saludable es carísima. Claro, entonces si nos importa tanto la salud y queremos que la gente esté sana, Pues vamos a luchar pues venga, para que todo el mundo tenga te hago acceso. una propuesta. Venga, vamos va. a ir al gobierno y que nos baje los precios de las frutas, las verduras y los pescados. A mí me queda esto para ir al gobierno. Porque vamos a ir a nuestro gobierno capital, estatal, porque verdaderamente la lucha de los nutricionistas, y en eso ya me meto en un campo más de mis compañeras, es orientar a los pacientes y enseñarles a comer saludable, a comer de todo. Y comer de todo es frutas, nuestra verdura, nuestra dieta mediterránea, pero es que nuestra dieta mediterránea es carísima. Y en eso estoy contigo, es decir, claro que no depende de la persona. Por desgracia, los niveles económicos hacen que la gente coma más hidrato y coma menos verduras y frutas, porque comprar 2 kilos de patatas nos sale muy baratos y comprar 2 kilos de fruta nos sale carísimo. Bueno, y no solo eso, y no sino estoy que prohibiendo la patata, ojo. No, ya, pero que también la gente en riesgo de exclusión social que va a sitios donde comedores y tal, cuando tú necesitas que te den comida, lo que más te dan es pasta, arroz, patatas, porque es lo más barato y es lo que puede donar la gente también, ¿no? Mira, hoy en día, ¿tú tienes niños pequeños? Sí, tengo uno. Pues, a ver, generalmente, o la mayoría de colegios, están supervisados por nutricionistas, ¿no? Porque los menús han cambiado, es decir, y aún así hay colegios y colegios, ¿no? Que hay mucha batalla, ¿no? Hoy por hoy, ¿qué niño se queda en un comedor escolar? La mayoría, ¿no? Pues tenemos que trabajar, sí. Claro, antiguamente, yo soy de la década de los 70, y yo recuerdo que el niño que se quedaba en el comedor casi era señalado, ¿vale? Ningún niño se quedaba en el comedor porque las mamás estaban en casa, y es lo que hablábamos antes con la sociedad, ¿no? Las mamás eran las que cocinaban, eran las amas de casa, eso ha cambiado. Entonces los menús escolares están supervisados. En estos menús que tú dices que acuden las personas que no tienen recursos, pues seguro que los menús están basados en toda una serie de alimentos más baratos, y eso pues no procedería, ¿vale? Entonces eso es una lucha, y yo estoy de acuerdo que eso se tiene que trabajar, pero es muy complicado, y tú misma lo estás diciendo, y yo estoy de acuerdo en eso, ¿no? Es muy difícil. Vamos a intentar sacar alternativas, a ver dónde están. Vale, para ir cerrando ya. Sí. Para aquí, o sea, 3 horas más, sí. De alimentación, de las consultas, del término obesidad, hemos hablado de un montón de cosas. Y aprovechando que tú eres actriz, me gustaría acabar con una pequeña reflexión, ¿no? Que vino hace poco a nuestro podcast también Eric Puchbach y dijo lo siguiente, de las películas. Hoy en día una película, para que esté bien aceptada, tiene que haber una gorda, un gay, una fea, una mujer empoderada y una mujer o un hombre negro.
¿Qué opinas tú de esto, que te dedicas más al mundo del teatro, del cine y demás? ¿Crees que se debería representar a todos los colectivos o que a veces lo hacen muy forzado? ¿Qué opinas? Uy, yo lo que creo que obviamente necesitamos referentes. O sea, yo como persona gorda, que además soy del colectivo LGTBI, o sea, yo cuando veo las series que hay ahora para niños, para adolescentes, para jóvenes y veo que hay muchísima más diversidad, no solo a nivel corporal, sino de estilos de vida, de orientación sexual, de identidad, yo pienso, ostras, pues ojalá hubiese tenido yo esos ejemplos. No sé en qué tono o en qué contexto decía esta frase, pero si una serie, una película, para que sea aceptada, tiene que tener todos estos componentes, pues sí, es verdad, pues os aguantáis. O sea, hombres blancos, cis, heterosexuales, os aguantáis, no pasa nada, ha sido vuestro momento durante muchos siglos, ahora dejad espacio, eso es lo que pienso. Bueno, yo en eso pienso que hay que apoyar la diversidad, pero no hay que imponer nada. Es decir, no estoy en contra de etiquetas y yo pienso que lo que importa es el ser humano en su entorno, en su contexto y en su felicidad, ¿vale? Y esa es mi aportación. Pues con esto ya terminamos el podcast. No, ha sido súper entretenido, la verdad, tener un punto de vista más médico, más psicológico del tema, y un punto de vista mucho más social, experiencial de haber vivido todo lo que habéis vivido. Y nada, ha sido un placer teneros y tener este debate, que ha sido... No lo considero un debate. ¿Estáis siendo amigos? Sí. Y me ha encantado que sea actriz de la serie que veo.